que todo el entramado normativo en materia de acceso a la información es precisamente el de establecer una serie de figuras jurídicas para poder arribar a estos principios. Y precisamente para poder arribar a estos principios de sencillez, rapidez y gratuidad, es que se ha establecido el uso preferente de los sistemas electrónicos. De ahí por eso que contemos con un psico-100 en el caso del Estado de México, de ahí que se haya establecido que el recurso de revisión se desahogue por sistemas electrónicos, que sea este propio instituto en sus facultades cuasi jurisdiccionales el que resuelva ese tipo de recursos de revisión. Se han establecido formatos para poder presentar el recurso de revisión, se ha establecido la figura de la suplencia o deficiencia del agravio para poder ayudar precisamente al particular. Se ha establecido también la figura de la unidad de información como ventanilla única para facilitarle al particular precisamente el que no esté yendo de una oficina a otra pidiendo la información, sino que se convierte en una correa de transmisión, la unidad de información entre el particular y obviamente las unidades administrativas del sujeto obligado. En una palabra, se ha creado un entramado normativo para hacer fácil y accesible al particular el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y todo esto lo digo ¿por qué? Porque precisamente el pretender cobrar un escaneo riñe con estos principios. En ese sentido, simple y sencillamente comentar que en la exposición de motivos por el cual se reformó el artículo 6 de la Constitución, se alude ahí en el constituyente permanente a la Declaración de Guadalajara, en donde, que sirve de base precisamente para la reforma del artículo 6 o una de las bases, se estableció precisamente como principio el tema de la gratuidad, asimismo el tema de no establecer condicionantes artificiales, como la exigente de demostrar personalidad, firma, identificación, interés jurídico, y obviamente en el uso de las herramientas electrónicas. Pero particularmente en la exposición de motivos también del artículo 6, en donde viene la parte de los principios, se establece que en la misma fracción, en la fracción tercera del artículo 6, dice que el principio de gratuidad, tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la información como en el acceso a la ratificación de los datos personales, resulta pertinente precisar que este principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como el acceso de ratificación de datos personales, no hacia sus eventuales costos de los soportes de los que se debe de entregar la información, por ejemplo, soportes magnéticos, copias simples o certificadas, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería o cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, nunca la información. Así fue expresado en la exposición de motivos del artículo 6. Esto simple y sencillamente es para destacar el tema del principio de gratuidad precisamente establecido en la norma fundamental. Por lo tanto, desde la perspectiva de esta ponencia, el establecer un costo al escaneo de la información, bajo el entendido que el escaneo sería precisamente que de la información se escanee y se suba al psico-100, lo que ya sabemos nosotros. Entonces, diferente, repito, el tema de una copia certificada, diferente a la reproducción en vía disco, magnético o el de mensajería. Por lo tanto, nosotros creemos que el hecho de que el Cabildo haya emitido un acuerdo por el cual debe de cobrarse el escaneo para la entrega de la información, prácticamente hace nulo el principio de gratuidad. Por otra parte, hace nulo el principio de privilegiar el acceso a la información por los sistemas electrónicos de la información gubernamental. Sería hacer del derecho fundamental y por lo tanto universal del derecho de acceso a la información un derecho de las minorías, porque precisamente en el debate que se dio en el constituyente permanente era buscar la manera en que este principio de gratuidad se pudiese de veras reflejar. Nosotros creemos como ponencia que el hecho de cobrar un costo por el escaneo, pues simple y sencillamente tendrían acceso a la información única y exclusivamente aquellos que tuvieran la oportunidad de poder dar hacer un gasto o realizar un cobro para que le pueda proporcionar la información. En ese sentido, creemos que el cobro por el escaneo es negar la constitucionalización del reciente derecho de acceso a la información en nuestra Constitución Federal, que además el cobro del escaneo rompe la idea de que el acceso a la información debe ser un derecho para todas las personas. Y como bien diría, perdón que lo cite, pero es un tema fundamental, porque incluso está a la luz de las acciones de inconstitucionalidad y está a la luz inclusive de las amicus curiae que se están intentando a través de la Comahí. En el tema, me parecería que es un tema que nosotros tenemos que posicionar bien, y es como diría Carbonell, cuando habla de un derecho fundamental,
se refiere que es un derecho con el que debe contar toda persona, con independencia del lugar en el que haya nacido, de su nivel de ingresos o de sus características físicas, o como diría Luigi Ferrajoli, sostiene que los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto a dotados de estatus de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar, por lo que el cobro de escaneo desde la perspectiva de esta ponencia limita ese principio de fundamentalidad de acceso a la información para todos. Por lo tanto, propugnar por el cobro del escaneo, además de romper con el principio de gratuidad, a su vez desquebraja otros principios, como puede ser el de sencillez, rapidez y el de oportunidad. Por lo tanto, nosotros hacemos todas más consideraciones al respecto y creemos que la respuesta del sujeto obligado en este punto resulta desfavorable, ya que mutuo propio pretende establecer un pago que desde nuestra perspectiva rompe con el principio de gratuidad, así como con los demás principios a los que me he referido, y particularmente es hacer elitista el ejercicio del derecho de acceso a la información. Respecto a los últimos dos puntos que menciona, que la persona no acredita la titularidad de los datos personales o de la información que se requiere es en forma dolosa y que necesita acreditar la personalidad del solicitante. Se le aclara al sujeto obligado que no está pidiendo un acceso a datos personales, sino está haciendo una solicitud de acceso a la información, y como ya lo mencioné hace un rato, en la reforma constitucional al sexto se dijo que no se necesitan requisitos artificiosos que queden a la cuestión voluntariosa de las autoridades para entregar la información, sino que es un derecho universal que obviamente puede ser ejercido sin necesidad de acreditar identidad o titularidad, ni para qué o en qué sentido va a utilizarse la información. Por lo tanto, también se demerita esta parte de la argumentación del sujeto obligado, Ayuntamiento de San Felipe, y finalmente dice no se localiza el domicilio dentro de la demarcación municipal y fecha de nacimiento del solicitante. Es falsa, pues obviamente nosotros no tenemos elementos precisos si es falsa o no, pero suponiendo sin conceder, el tema del domicilio tampoco es una condicionante para poder accesar a la información, y más si se realiza vía sistema electrónico. Debe entenderse que la manera en deshogar el procedimiento de acceso a la información es por la misma vía electrónica, por lo tanto el domicilio pues quedaría superado y es innecesario para el tema del acceso a la información. Única y sencillamente, como hemos dicho en este pleno, el domicilio vale la pena cuando se trata de una información formulada de manera escrita, en la que necesariamente se necesita un domicilio para poderle notificar obviamente la respuesta. En consecuencia, para esta ponencia se somete a la consideración de este pleno el que se trate de un recurso totalmente procedente, en virtud de que hay una respuesta, primero, en el que se niega la información ante una clasificación obviamente infundada, y por otra parte también se actualiza una respuesta desfavorable, en virtud de haber solicitado una serie de condicionantes que no están establecidas ni en la Constitución Federal, ni en la local, ni mucho menos en la ley, y obviamente rompe todo principio de fundamentalidad y de universalidad del derecho de acceso a la información, y lo dejo a la consideración de ustedes. Espero que me haya alargado, pero parece que son temas que nosotros tenemos que dejar muy claros al respecto, más a la luz de que se está viendo en otros ámbitos locales y en otros ámbitos federales. Gracias, señor comisionado. Sin duda un tema trascendente. Se abre el espacio para comentarios. Muy bien, no habiendo comentarios, se somete a votación, secretario. Sí, comisionado. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto con respecto al proyecto de resolución en el recurso de revisión número 120, presentado por el comisionado Guzmán, para efecto de registrarlo en el acta correspondiente. Comisionado Guzmán. Comisionado Monterrey. A favor. Presidente. A favor. Presidente, por mayoría de los comisionados, por unanimidad de los comisionados presentes, se aprueba el proyecto de resolución en el recurso de revisión número 120, presentado por el comisionado Guzmán.